This year, the calendar worked out very well for many reasons with the sermon series, but it also means that my anniversary here fell on a Sunday, so I just wanted to begin with a brief comment of gratitude and to express how happy I am here and how much sadder my life would have been for not meeting some of you. I said some of you, you can take the rest for what you want. But la forma en que el calendario funcionó este año es bastante providencial por muchas razones, pero uno es que mi primer día en St. Jude's sea un domingo, el aniversario. Y normalmente yo quiero ofrecer una revisión de la parroquia, pero este año solamente quiero compartir este comentario muy simple. Yo soy extremadamente feliz en St. Jude's. Estos han sido años estupendos y haber llegado a conocer a muchos de ustedes habría sido una triste pérdida para mí. Normalmente yo me gustaría aprovechar esta oportunidad de hablar a los que no están tan felices que estoy aquí que yo, pero en este año el Señor me ha hecho una hermosa sanación en algunas áreas y no siento la necesidad de hablar así, pero solamente para decir que los que necesitan hablar conmigo personalmente a causa de dificultades necesitan hacerlo por el Evangelio. El 1 de octubre es la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, la pequeña flor más conocida como Teresa de Jesús. Es una de los doctores de la Iglesia, se la conoce sobre todo por su espiritualidad de caminito, es decir, la manera de vivir la espiritualidad, la santidad en cada cosa pequeña en nuestras vidas y por su poderosa intercesión. De hecho, se dice que si le pedimos, sinceramente recibiremos una rosa de algún tipo para confirmar que vamos a recibir el favor pedido. No tengo muchas gracias sobrenaturales extraordinarias que contar, como he dicho muchas veces. Mi vida ha estado llena de muchas gracias, pero la mayoría no merecen una historia propia que merezca ser contada a menudo. Sin embargo, es así. Cuando era seminarista, estaba en la parroquia de Our Lady of Victory en Paris, Texas, y recibí la noticia que Ryan Hinojosa había tenido un accidente de coche mortal. Él era el hermano menor de un amigo mío y también yo era mentor a Ryan en muchas maneras. Obviamente yo estaba muy triste y porque yo sabía que Ryan tenía muchos problemas con algunos pecados, ya tenía ese temor por su alma. Y yo le dije a Santa Teresa que, aunque normalmente no hacía este tipo de cosas, necesitaba saber si Ryan estaba bien. El día antes, la esposa de ahora padre Love murió en mi parroquia y yo estaba sirviendo su funeral después de escuchar de la muerte de Ryan. Y mientras estaba afuera de la iglesia con el crucifijo, como monaguillo, mientras ponen el cuerpo de Nancy en el vehículo, una sola rosa cayó en mi pie. Y este era el signo que deseaba. Lo llevó a la madre de Ryan en su funeral y obviamente ella necesitaba ese mensaje del cielo. Solamente necesito compartir una advertencia. Mi consejo es no pedir una rosa por cada difunto. Yo en mi debilidad necesitaba y yo creo que Teresa me concedió este favor por la mamá de Ryan más que yo, porque ella sabía que yo iba a compartir la rosa con ella. Okay, I'm going to have to summarize that because I don't need to be crying all over the place.
place today. Today's feast day is Saint Therese of Lisieux, formerly Therese the Infant Jesus and the Holy Face, the Little Flower. She's known as a doctor of the church. She's known for teaching her little way of salvation, that is, being holy in the little aspects of daily life, and for her powerful intercession. It's said, and it happens, that if you ask a favor of Therese and she grants it, then you will receive a rose of some kind as a sign that it's been granted. That's why you see the roses in her window. I had a young man who I was a mentor to. I know it's a big surprise. He was the younger brother of a very close friend who died, was killed in a car accident. Well, I don't want to say accident. He was killed by another driver. Obviously, being close to his brother and being a mentor to Ryan, I was very distressed, and I knew that Ryan had been suffering with, or had been fighting against a lot of sin in his life, but he was trying. And so I was a little bit worried about his soul, and so I said, you know, Therese, I don't normally do this, but I need to know that he's all right. Here I go again. It's going to be very difficult to get the story out. Anyway, long story short, I was serving a funeral right after I heard that Ryan had died for now father-in-law in our diocese, when his wife died. And as I was serving, they were loading the body into the hearse, and a single rose fell off her casket at my feet. I was like, well, I can't ask for anything more than that. And so I took the rose. Of course, that made me really, emotional. But I took it down and I gave it to his mother. And of course, she was very grateful for that as well. I do want to caveat that, though. I'm telling you this story so that you can trust in the intercession of Therese. I'm not asking that you ask her for roses for all of your beloved dead. That's not how this works. I've done it for other people and not received any sign. But obviously, I and Ryan's mother needed that sign, and so it was granted to us. Celebramos a todos nuestros santos ángeles custodios el 2 de octubre, y la fiesta de San Francisco de Asís es el 4 de octubre. Él es uno de los hombres más grandes que han existido. No era la princesa de Disney que suele aparecer en el arte moderno, con todos sus animales alrededor, como Snow White. Este gran santo ha sido convertido en una farsa por los modernistas. San Francisco era un hombre de verdad. Él practicó la virtud y la mortificación más allá de la mayoría de los hombres son capaces. Su amor de Dios le hizo elegir la mayor pobreza, las mortificaciones más severas y pasar la mayor parte de su tiempo en oración. Y su amor de Dios era tan fuerte que fue dotado de las estigmas, es decir, de experimentar y llevar las llagas de Cristo en su cuerpo. Él también se enfrentó al mal en sí mismo con sus abstinencias, ayunos y penitencias. Él renunció a su acomodada vida familiar, una familia muy rica, y 3 veces buscó el martirio, pero providencia de Dios se le pidió. Él iba a Palestina para enfrentar al sultán mohametano, declarando, soy enviado no por los hombres, sino por Dios Altísimo, para mostrarte a ti y a tu pueblo el camino de la salvación, anunciándote la verdad del Evangelio. San Francisco le retó a encender una gran hoguera para que Francisco y los imanes del sultán pudieran entrar en ella y demostrar cuál era la religión verdadera. El sultán dijo que ninguno de sus imanes estaba dispuesto a hacer tal sacrificio por su religión. El sultán le escuchó, pero finalmente le mandó seguir su camino por miedo a la sedición en su ejército. Todos podemos hacer bien en repetir lo que San Francisco repetía a sus hermanos. Comencemos a servir al Señor nuestro Dios, porque hasta ahora hemos progresado muy poco. This week we also celebrate St. Francis of Assisi, who is one of the greatest men who ever lived. He is not the Disney princess that he's depicted as in most art these days, surrounded by all the little animals
animals like Snow White or something. He is a real man because he loved God so much that he gave so much in penance, in sacrifices, to live in poverty, and to spend so much of his time in prayer. His love of God was so strong that God granted him the favor of the stigmata, in which he bore the wounds of Christ in his hands, feet, and his side. He was also very good at confronting evil, both in himself and others, and he tried to be martyred 3 different times, but God's providence did not allow him to die for the faith. The most dramatic of these is when during the 6th Crusade, he went to Palestine and confronted the Mohammedan Sultan. He said, "I have been sent not by men but by God, and I am here to tell you about the gospel of the true religion." He was listened to, and he told the Sultan, "You build a big fire and have me and your imams walk into it, and we'll show you which is the true religion." And the Sultan said, "None of my guys are willing to make that much of a sacrifice for their religion." So he talked to him, and the Sultan listened, but ultimately he had him go away because he was afraid that because Francis loved God so much and spoke so eloquently that the Mohammedans would be converted and he would experience sedition in the ranks of his army. El 5 de octubre es la fiesta de Santa Faustina Kowalska, la mística a la que nuestro bendito Señor dio la devoción moderna de la Divina Misericordia. Y el 7 de octubre celebramos el Santo Rosario de la Santísima Virgen María. La fiesta se llamaba originalmente Nuestra Señora de la Victoria, por el motivo de la fiesta como se encuentra en el martirologio. La fiesta del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, y también la conmemoración de Santa María de la Victoria, que el sumo pontífice San Pío V ordenó se celebrase cada año por la insignia de victoria naval conseguida en este día por los cristianos con el auxilio de la misma Santísima Madre de Dios contra los turcos. And finally, and the theme I want to speak about at length today, the 7th is the Feast of Our Lady of the Rosary, originally called Our Lady of Victory because it is on that day that the Christian fleets won a great naval victory against the Mohammedan Turks under the patronage of Our Lady's Rosary, which was being prayed particularly for that victory. And so Pope Pius V established this feast in honor of that. St. Francis is known for having particularly meditated on the mysteries of the life, and particularly the passion of our Lord Jesus. He also had a great devotion to the infancy of our blessed Lord. And all these mysteries are contained very beautifully in the Holy Rosary. We would do well to follow his example. And so in light of the Feast of the Rosary, I want to comment on this a little bit. Yes, I think I just read that. Good. Okay. Ya hemos hablado extensamente en diversos lugares de la importancia e incluso la necesidad de la devoción a nuestra Santísima Madre. Sí, Dios es nuestro Padre y Jesús es nuestro hermano, tenemos María como Madre. Ella no es solamente un vaso, un recipiente más que nuestras propias madres. De todas las devociones de la Santísima Virgen, su Santo Rosario es más grande, aunque solo sea porque es la que ella misma recomienda con tanta insistencia. Los santos hablan mucho de esto también, como San Maximiliano Kolbe. Él dijo, el Rosario es una oración muy sublime, porque recitándolo reflexionamos sobre los misterios de la fe. Además, cuanto más aguda y competente se es en materia de fe, más profundamente se puede reflexionar sobre estos misterios y ser llevado a descubrir en ellos un número siempre creciente de consejos prácticos para la vida. El Papa León XIII dijo, es principalmente para expandir el reino de Cristo que buscamos en el Rosario la ayuda más eficaz. Y el Padre Pío dijo, la Virgen nunca me ha negado una gracia por el rezo del Rosario. Muchos más santos.
So, the Rosary is the greatest prayer. And I've spoken elsewhere about this, so I'm not going to spend a lot of time speaking today about the fact that devotion to Our Lady is important and it is necessary. The whole idea that Mary was just a vessel is absolute nonsense. She was no more a vessel, just a vessel, than your own mothers were just vessels. So, many of the saints, of course, endorse this devotion, but of course it's also the one that Our Lady most asks to be prayed. No es necesario entrar aquí en detalle sobre cómo rezar el Santo Rosario, pero hay algunos recordatorios que vale la pena repetir. La primera es que el corazón del Rosario es meditar en los misterios de la vida de nuestro bendito Señor, su encarnación, su muerte y resurrección. Todo esto, ese es el corazón, con el Padre Nuestro, el Dios te salve y gloria al Padre. Estas oraciones muy básicas. Sí, tenemos algunas oraciones entre decenas y al principio y fin, pero el corazón del Rosario es esta meditación. En segundo lugar, es importante que rezamos el Rosario en comunidad y no solo en privado. El Santo Rosario sigue el modelo del oficio divino y debe rezarse en buen orden, al mismo volumen, el mismo ritmo, ofreciendo una sola voz a Dios, usando las mismas palabras. Para ello es necesario escuchar a los que nos rodean. Cuando rezamos el Rosario en público, no lo rezamos todos juntos en privado. Escucha a los que te rodean y asegúrate de no rezar ni más rápido ni más despacio que los demás, ni más alto ni más bajo que los demás, ni con palabras diferentes. Permíteme algunos ejemplos. No hay Señor en el Padre Nuestro. Por favor, recítalo como en la misa, porque esas son las palabras oficiales. En el Dios te salve, no es bendita tú eres, es bendita tú eres, no solo bendita eres. Es bendito es el fruto, no bendito sea el fruto. Es nosotros pecadores y no nosotros los pecadores. En gloria al Padre es gloria al Padre, solamente gloria una vez, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, no 3 veces gloria. Es el principio y no un principio. El segundo Dios te salve en el Dios te salve Reina y Madre es parte de la primera frase, no el principio de la segunda, pero esa es una batalla que no voy a entrar. Pero trato de hacerlo, por favor, correctamente. El versículo de la respuesta, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, debe decirse entre el líder y el resto, no todos juntos, porque es versículo de respuesta. Y el texto es, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente estas palabras. Pero por favor, no estoy buscando y no están pecando si sus abuelas les enseñaron algo diferente. Está bien, right? No es algo grande. Pero para la unidad, que es muy importante, debemos utilizar las palabras más comunes y universal, por favor. Pero especialmente ritmo y volumen, ¿okay? Todos juntos. No terminan su Dios te salve 3 o 4 palabras después de los demás, por favor. Ni 3 o 4 palabras antes de los demás. Todos juntos, por favor. I don't need to go today into a lot of detail on how to pray the rosary, just 2 brief comments procedurally or functionally. One is, remember that the heart of the rosary is the meditation on the mysteries. There are prayers that are in between the decades. There are prayers of beginning and end. Some of those varies by custom, and that's okay. But the heart of the rosary is the meditation with the Our Father, the Hail Mary, and the Glory Be. And that's what we should focus on, especially when we're praying in a large group, instead of adding too much. Yes, there are a couple of things we do at the beginning and end, but we don't want to add too much to the rosary. The other thing is for good order, we really need to learn to pray the rosary together. We're not just praying it all as individuals at the same time in a group.
which means we need to use the same rhythm, the same volume, and the same words. You don't need to be ending your Hail Mary 3 or 4 seconds before or after everybody else, especially if you're after, because then you're the only one saying those last words and it throws everybody off and it's really awkward. El Santo Rosario es la oración más grande. Estoy haciendo ahora al Rosario como oración más que los sacramentos. Obviamente, la misa es que es más importante que todo, donde alabamos y rezamos. Pero para nuestras devociones, el Rosario es el más grande, por muchas razones. El Rosario contiene las oraciones más grandes, el credo que es nuestra fe. El Padre nuestro dado a nosotros por nuestro bendito Señor. El Dios te salve que contiene las palabras dirigidas a la Virgen de Dios mismo. Y el gloria al Padre. El rosario es como llevar de la mano a la Santísima Virgen, especialmente cuando sentimos ansiosos, solitarios o afligidos. Llevar un rosario bendito es como tener un bolsillo lleno de municiones o portar una espada. Es una gran arma contra el diablo, el mundo y la carne. Y las meditaciones del Santo Rosario nos proporcionan todo el alimento espiritual para la meditación que necesitamos. Es toda la vida de nuestro Señor, contiene todas las virtudes que necesitamos y todos los que creemos como cristianos. Todo está en el Santo Rosario y necesitamos respetar y meditar en estos misterios. Y finalmente, si tenemos un rosario, tenemos muchas oraciones por mucho tiempo. Hay 20 misterios y muchos pueden rezar todos cada día. Por algunas semanas ya estoy ofreciendo todos los 20 misterios y estoy un poco asombrado a la capacidad de rezar todo esto con mi horario, pero es simplemente porque dejo a un lado todas mis distracciones. Todos de nosotros tenemos el tiempo de rezar más y podemos en muchas actividades, manejando, trabajando, esperando o deliberadamente rezar un o más rosarios cada día. Not speaking about the Mass, because the Mass is the greatest prayer and adoration of God. When it comes to prayers, the greatest of prayers is the Holy Rosary for many reasons. It contains all of the greatest prayers that we've got. The Creed, the Lord's Prayer taught us by Him directly. The Hail Mary, which includes the words that God directs to Mary herself. The Glory Be, etc. The Rosary is so important because it's like taking the hand of Mary. For those who are lonely, those who are anxious, those who are sad, hold her by the hand using your rosary. Carrying a blessed rosary with you is like having a pocket full of ammunition or a sword, and it's a great spiritual weapon against the world, the flesh, and the devil. And the meditations on the Holy Rosary contain everything we need in the faith. They contain the entire life of our blessed Lord. They contain all of His virtues. They contain the sacraments. They contain what we believe. They contain prayer. It's all there in the Rosary. It's the perfect summary of everything, and you can easily take it with you and pray it very often and in many places. If you have a Rosary, then you have plenty of prayer for much of the time and what you need. There's 20 mysteries. You can pray more than 5 a day, and you'll be amazed at how much time you will find if you actually try. Last couple of weeks, I've been praying the full Rosary, all 20 mysteries, pretty much every day. And I didn't think I was going to be able to do it as easily as I have been. But I've been able to because all you have to do is realize how much time we waste doing other things. Now, I have a pretty full schedule, but I've still been able to manage to put in at least that many. We can all do better. We can pray the Rosary while we're traveling, while we're waiting, while we're working, whatever it is. And sometimes even deliberately, just because we want to pray. There is time to pray, and we should do so, because second to the sacraments, this is the greatest thing that we've got. Para el alma humana, nada es más esencial que los sacramentos, especialmente después del bautismo, el Santísimo Sacramento del altar.
Después de los sacramentos, esta oración, está la oración, y no hay nada más santo, profundo y más eficaz que el Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, que meditamos diariamente estos misterios para imitar lo que contienen y obtener lo que prometen.